Buenos días, tardes o noches. Les damos la bienvenida a esta cuarta temporada de YEPO, temporada 2025. El ejercicio de conversar nos convoca, ejercicio de conversar profesionalmente en este podcast que hemos llevado a cabo ya durante 3 años. Vamos al cuarto año. En este YEPO número 45 vamos a conversar con Rafael Castillo Guerrero. Él es director de CICIF. Los colegas ya sabrán a qué me refiero. CICIP es la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile. Por lo tanto, es un espacio de liderazgo bibliotecario en servicio de la universidad y del país. Tenemos que decir en la historia que CICIP fue creado por Soledad Ferreiro, gran colega. Después hubo continuidad con Gabriela Ortúzar. A continuación siguió como director Rodrigo Donoso, con quien ya conversamos en este podcast. Y ahora tenemos a este flamante director que es Rafael Castillo, que sigue la tarea que habían ya definido los y las colegas anteriores. Rafael es bibliotecario documentalista titulado en la UTEM, es diseñador gráfico, además, por Duoc UC, magíster en gestión y procesamiento de la información por la Universidad Católica. En este magíster, él desarrolló una tesis sobre la web semántica, que es precursora de muchas investigaciones, y él nos va a contar también de consecuencias de proyectos que se han ido desarrollando después en el tiempo. Rafael, te damos la bienvenida junto a Cristian Cabezas, director del podcast YEPO. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Bien, muy repuesto. Todo bien. Muchas gracias, Rafael. Qué bueno poder volver a estar aquí en este primer episodio de la cuarta temporada. Así que esperamos que todos los que nos escuchan, las personas que nos han seguido, sigan atentos porque esperamos también este año tener para ustedes oportunidades de conocer y escuchar a personas que en otras instancias es posible que no se pueda. Rafael, muchas gracias. Cuéntanos ya de partida los temas que tú quieras conversar. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación, Guillermo Toro. Muchas gracias por el contacto. A Cristian también por el esfuerzo. A los dos felicitarlos por este proyecto que de alguna forma siento que ayuda y permite poner en órbita temáticas que de repente quedan en ámbitos muy subyacentes, muy abajo y creo que o poco conocidas, básicamente. Entonces, de alguna forma nos permite a la comunidad que seguimos la gestión de información saber en qué están los colegas. Nos permite básicamente estar atentos, tener nuestras antenas bien afinadas para poder ir captando temáticas y toda esta diversidad que implica la gestión de información. Podemos partir por una breve historia. Estoy pensando en un pequeño resumen personal, efectivamente, cómo de alguna forma los lugares donde trabajamos nos van permeando con conceptos, con ideas y que en algún punto quizás no lo vemos o no es consciente hasta que quizás tenemos que generar alguna idea. Voy a hacer un breve resumen. Si bien yo partí en la Universidad de Chile trabajando y haciendo mi práctica profesional hace algunos años, no vamos a decir cuántos, pero me siento muy marcado temáticamente por lo que fue mi periodo aproximadamente de 10 años en el Servicio Nacional de Geología y Minería. Ahí trabajé con colegas que están en mi retina, en mis recuerdos: Evelyn Bond, María Teresa Cortés, Mariela Ferrá pasó por ahí también, Yasmín Rivera y muchos otros deben haber pasado por ahí. Pero bueno, temáticamente el CNGeoMin se preocupa del tema minero geológico del país. Y uno de los puntos que me di cuenta con los años que no podía despegar, no podía sacar de mi cabeza, porque he desarrollado algunos proyectos con respecto a eso, fue el situar la información en coordenadas geográficas. Y siento que eso es un súper elemento que nos permite, pensemos, por ejemplo, en información universitaria, que es el ámbito en el cual me desarrollo, la arquitectura, el ámbito forestal, la agronómica, la geológica y otros tantos que tienen que ver con información posicionada geográficamente. Nos permite hacer comparaciones. Ese siento que, lo conversábamos hace poco rato, es un superpoder que me entregó el CNGeoMin. Luego también estuve en el ámbito privado haciendo diseño, wireframe, arquitectura de la información para algunas instituciones del ámbito público-privado y también me permitió ver la información
de alguna forma ahora puesta en imágenes. ¿Cómo puedes potenciar la información, lo que para nosotros como, por ejemplo, como bibliotecario puede ser un descriptor, lo llevas a una forma y cómo esa forma comunica a la audiencia, básicamente, a través de una interfaz que es web? Unido a ambos conceptos del diseño, que como bien dijo Guillermo, lo estudié aproximadamente 10 años después de ya ejercer como bibliotecario, me permitió sumar otros superpoderes. De alguna forma me di cuenta, también reconozco, desde el ámbito de la bibliotecología, el cómo podía resolver un trabajo de diseño porque sabía claramente dónde buscar, cómo buscar y qué fuentes de información eran las válidas. O sea, si no tengo ese superpoder, siento que me hubiese demorado mucho más en resolver los trabajos. Entonces, buscar en enciclopedia o contrastar un término o el latín, qué sé yo, sabía, digamos, claramente que me acuerdo, incluso se me vienen a la mente los profesores que me enseñaron en mi época de estudiante de bibliotecología que te van traspasando esos contenidos. Y bueno, actualmente llevo poco más de 10 años en CICIB. Ingresé al puesto de coordinador de servicios bibliográficos electrónicos, donde desarrollábamos proyectos como repositorio académico, revista u otro, todo lo que ven en términos digitales, porque este puesto está involucrado en eso. Hace aproximadamente 3, 4 años ocupé el cargo de jefe de área, digamos, coordinar al equipo en términos de lo que es la gestión de información hacia bibliotecas, y de septiembre del 2024 asumo como director después de que quedó la vacancia y bueno, ahí siento que ahora confluyen lo que yo le llamo todos los libros que he leído, los podcasts que escucho, las conversaciones que uno tiene y confluyen, digamos, en generar una idea de lo que puede aportar a la Universidad de Chile, también a la comunidad bibliotecológica y de la gestión de la información, que hablábamos también hace poco rato, es cada vez más amplio, es decir, porque la transdisciplinaridad actualmente es el concepto que lo lleva. O sea, nosotros sabemos más de otras cosas, sabemos más de matemáticas, tenemos que saber más de matemáticas, o tenemos que saber más de filosofía o de otras áreas, de derecho. El Creative Commons, por ejemplo, nos lleva a interiorizarnos en temáticas de ese tipo, etcétera. O sea, siento que, bueno, también quiero agregar otro punto, creo que fue muy interesante también poder haber participado de un posgrado. Postulé una beca, me la gané y pude hacer este magíster en gestión de la información. Y claro, ahí me quedo con conceptos de minería de datos. Pasé también, quise, digamos, forzar un poco hacia la minería de texto, saber cómo trabajan estos sistemas, y eso también creo que me ayudó a generar un criterio con respecto a lo que es ahora la inteligencia artificial, que se ha transformado en nuestro nuevo juguete, en un tremendo desafío, y que claramente siento que como profesionales de la información tenemos que formar parte, no nos podemos quedar afuera. Rafael, CICIF está a cargo de las bibliotecas de la Universidad de Chile, pero también de los sistemas de información. Esa dimensión a lo mejor el público en general no la conoce. ¿Cuál es el alcance de CICIF? ¿En qué proyectos están hoy? Sí, es un muy buen punto, porque efectivamente CICIP tiene la particularidad de no solo ayudar en muchas temáticas en la coordinación con bibliotecas, los recursos de información, pero además también incorpora un componente adicional que no es menor, que es el sistema web de la universidad, lo llevamos nosotros. Entonces, de hecho, recuerdo una conversación con nuestra autoridad, que es el vicerrector, donde la forma de graficar, digamos, esta amalgama fue la gestión de la información. Nosotros gestionamos desde lo que tú bien dijiste, desde biblioteca, imagínate, hasta el ámbito web. Cómo comunica la universidad o cómo llega a la comunidad nacional e internacional con respecto a distintas temáticas. Porque ayudamos a colocar o ponemos en valor, digamos, hacemos la bajada desde facultades, tenemos institutos, departamentos que trabajan con nosotros y colaboramos en esta difusión de información vía web. O sea, es una gran responsabilidad, definitivamente. Y creo que es muy desafiante. A mí me gusta mucho esa complejidad, esta forma, digamos, y creo que es única. No desconozco si hay otra institución a nivel internacional o nacional que lleve ambos temas, digamos, en una sola unidad. Creo que no, por lo menos no conozco. Es interesante también porque nosotros sabemos por la historia del CICIP que uno de sus puntas de lanza en un momento era
esta relación con el mundo digital, Claro. con los contenidos digitales, web, y abrieron camino a que muchos profesionales de nuestra área se involucraran en esos temas, en esa época al principio. Claro, claro. O sea, yo también, ¿no? Yo recuerdo estar recién egresado y sí, irrumpe, digamos, y tal cual, irrumpe, porque de alguna forma comenzamos a ver proyectos en lo que es gestión de información que eran completamente innovadores dentro de lo que es Chile y de lo que es Latinoamérica. O sea, proyectos que en algún momento impactaron a tal punto como el cibertesis, inolvidable, ¿cierto? Que fue una tecnología y metodología que muchas bibliotecas a nivel nacional se involucraron y otras tantas a nivel latinoamericano. O sea, ese es el alcance. Y pensemos que era en un momento en que la comunicación estaba comenzando a emerger, digamos, como Internet y qué sé yo, pero no es lo que es ahora, que siento que es un poco más simple esa comunicación. Bueno, ahora estamos un poco saturados de información, pero en esa época donde está recién comenzando a tomar forma. Entonces, el ámbito de influencia creo que fue mayúsculo, o sea, eso es definitivo. Guillermo me preguntó hace poco también por los proyectos. Nosotros, en este quehacer, ustedes saben, tenemos repositorio académico, lo trabajamos en DSpace. Fue una herencia, digamos, porque ha ido migrando su contenido. Estuvo en Cibertesis, después, o CyberDoc, que era el sistema, se llamaba Cibertesis. Luego pasamos a DSpace, la versión 2, algo así. Y ahora ya estamos en la versión 6.4. No hemos pasado a la versión 8 porque estábamos estudiando la complejidad y seguimos estudiando la complejidad de lo que implica eso. Pero estamos desarrollando algunos proyectos satélites que nos ha permitido educarnos, una autoeducación, una autoformación, cómo sacarle el máximo provecho. Y bueno, dentro de pocos días vamos a lanzar un proyecto que es una red de género dentro de la universidad que va a ayudar a visibilizar y aportar en esto de la equidad de género con respecto a las investigadoras y académicas de la Universidad de Chile, y eso está muy potente. Ahí, bueno, invito a que lo busquen en su momento. Esta próxima semana va a ser el lanzamiento, pero todavía obviamente tiene que seguir creciendo. O sea, tenemos una cantidad de investigadoras que están incorporadas, tenemos noticias, tenemos sus publicaciones también, y nada, es una gran integración de distintas fuentes de información de manera semiautomática, así que va a ser interesante el que lo puedan ver, y para nosotros recibir sus comentarios también en la medida que podamos estar atentos ahí, porque igual ya luego vienen otros proyectos. Estamos ahí viendo otras cosas también. Estamos por lanzar una actualización dentro de lo que es revistas académicas. Tenemos como 21 revistas que forman parte del core, digamos. Son 60 y algo. Pero el core que mueve esto son aproximadamente 21 revistas, donde tenemos marcación de cielo semiautomatizada, la queremos mejorar ahora. Estamos incorporando curaduría en metadatos y bueno, queremos hacer una integración con lo que son datos de investigación, de manera también semiautomatizada para, bueno, ayudar a difundir el contenido. En la ciencia abierta tenemos que concretarla de alguna forma. Así es. Ustedes desarrollan capacitación interna para los bibliotecarios, bibliotecarias de la universidad. Hay unas jornadas de capacitación que siempre hacen, pero además tienen la organización del Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas, que ha llenado un espacio. Creo que estaba ese espacio y ustedes generosamente también han ido organizando este congreso año tras año. ¿Qué va a pasar en este congreso nuevo del 2025? Sí, efectivamente, estamos ya muy encaminados hacia el 11º Congreso. Y bueno, hemos querido hacer una actualización en algunos puntos que nos parecen relevantes, como por ejemplo, esta evolución, digamos, le llamo un proyecto que es como a 3 años más o menos. Es decir, este es el primer año de este ajuste, nueva ecualización, llamémosle en términos más coloquiales, que incorpora a otros profesionales fuera de la universidad para evaluar contenido. Entonces, estamos recién comenzando en esta senda, digamos. Queremos llegar a desarrollarnos todavía más en todo sentido. Es decir, hemos incorporado a la Escuela de Bibliotecología de la UTEM, hasta ahora de Playa Ancha. Nos pidió el tiempo para haber invitado a más colegas, pero quisimos comenzar. Si no lo empezamos ahora, creo que esto comienza a quedar atrás, y quisimos hacer una actualización en este sentido. Entonces, hacer colaboraciones más allá de nuestra propia frontera,
Y bueno, tenemos contenido súper relevante. Nos cuestionamos en su momento si seguíamos, por ejemplo, solicitando contenidos con respecto a inteligencia artificial, pero ya vemos que esto de la inteligencia artificial, este tsunami que comenzó en noviembre de 2022, no nos deja y cada vez vemos nuevas variantes, digamos, y digamos esto se ha ido complejizando. Y bueno, nos pareció interesante conocer si se está trabajando con agentes, si podíamos nosotros también, esa es la gran pregunta que esperamos responder en este congreso, cómo podemos trabajar con agentes desde la gestión de la información, cómo se diversifican estos agentes, nos pueden complementar lo que estamos haciendo. Siento que son respuestas que tenemos que venir a buscar. También vamos a tener invitados muy interesantes donde vamos a hablar de la incorporación de la inteligencia artificial en la universidad, en lo que implica desarrollar cátedras. Y también vamos a tener a un invitado especial, bueno, tenemos varios invitados especiales, la verdad. Rodrigo Costas de Leiden viene al Congreso, esta es una primicia. Muy generosamente, la verdad, ha sido extraordinario su contacto, cómo ha fluido, digamos, la comunicación con Rodrigo Costa y lo vamos a tener hablando acá en Chile, en vivo, en persona, porque ustedes saben que Leiden ha sido disruptor en algún punto, digamos, con algunos recursos que, bueno, no lo vamos a mencionar por si tenemos auspicio, pero bueno, tienen una visión que queremos conocer, o sea, por qué está pasando lo que está pasando y sentimos que Leiden nos puede dar una mirada desde el norte global en este caso, con respecto a información, a qué están trabajando. Es muy interesante. La verdad es que se viene un congreso súper potente y queremos además agregar un espacio para, no sé cómo denominarle, estaba justamente pensando en eso. Nosotros organizamos la Virreder el año pasado y hicimos un espacio que se llama un workshop y que era como más suelto, no es donde podíamos interactuar con el público frente a preguntas y donde quisimos contar lo bueno, lo malo y lo feo de cómo tú implementas algo y de repente no todo sale espectacular a la primera, a veces hay errores y quisimos compartir esa, digamos, esa experiencia porque sabemos que es parte del quehacer. Entonces, siento como algo más natural, más orgánico, que no solo cuenta lo bonito, sino que nos podemos informar y podemos compartir experiencias a partir de un cuento ahí, de lo que implica desarrollar un proyecto. Recuerdo cuando estuvo Rodrigo acá hace mucho tiempo ya, que nos comentaba respecto de la conferencia, de esta experiencia de comunidad y cómo durante la pandemia habían comenzado a darle más relevancia al aspecto de que las personas se conectaran en tiempo real o a las grabaciones que hacían y cómo las publicaban. Y tengo la impresión de que ahora ya es parte del desarrollo. Eso. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Siento que, bueno, como ya he conversado en algún momento, como que tú partes con una idea de relato de lo que quieres informar, de lo que quieres que se converse, y luego vas sumando complejidades, y es inevitable, o sea, como evolución. Imagínate, estamos 11 años después de esta primera idea de realizar un evento de estas características, y entonces es inclaudicable, yo diría, a esta altura pensar en sacar, por ejemplo, la transmisión online. O sea, en los últimos congresos hemos llegado a cerca de 900 personas conectadas y más, seguramente en ciertos momentos. El año pasado tuvimos una alianza muy particular que siento que funcionó increíblemente, que fue con la IFLA a través de su Comité de Inteligencia Artificial, que siento que nos permitió también llegar a incluso a un público más amplio. O sea, tuvimos invitados de Sudáfrica, de Rusia, me acuerdo que era como muy particular, que vinieron de países tan lejanos y acá estuvieron. Entonces, en el fondo, como que siento que nos deja como una responsabilidad. Es como, ¿qué hacemos ahora que al menos igual es lo que logramos el año anterior? Al menos eso. Entonces, quería contar que este año lo vamos a hacer en la Casa Central de la Universidad de Chile. Nos parece un lugar icónico dentro de todo. Vamos a contar con una feria también de proveedores. Tenemos mucho interés desde nuevos proveedores. Así que lo más probable es que sea una feria un tanto más grande, es lo que esperamos. Y en el fondo generar un espacio para conversar, bueno, como bien lo dijeron al inicio de este podcast, generar la conversación y esta comunicación es vital en todo sentido. Ya podemos ir tocando otros temas que involucren esta comunicación.
¿Cómo va la CAVID a propósito de las alianzas? La comisión asesora del Consejo de Rectores están en red trabajando, están coordinados, Sí, hay nuevos proyectos, nuevas normativas, no sé qué en qué estén pensando, nuevos estándares. efectivamente, justamente si no me equivoco, pero no quiero, pero bueno, ahora en marzo, a fines de marzo 26, si no me equivoco, vamos a tener la cabina de la Universidad de Chile, va a ser en la Casa Central, y ese día, a las 12 del día, bueno, ahí la directiva es la que maneja ahí mejor ese tema, se va a hacer entrega justamente de un documento que se vino trabajando ya por un par de años para de alguna forma dar directrices, dar ideas de cómo y qué está la gestión de la información y cómo podemos aportar al desarrollo de investigaciones académicas en Chile. Y eso va a estar muy bueno, digamos que nos planteemos, este ha sido un trabajo colaborativo, o sea, recuerdo el mismo Rodrigo participó de la comisión que elabora esto. Se conversa, el Javier tiene reuniones formales un par de veces al año y comunicación constante, la verdad. Y lo interesante es que también Cavit es descentralizado en el sentido de que, por ejemplo, la última reunión que se hizo en Antofagasta, se ha realizado en Rancagua, en Punta Arenas, es decir, se ve y se comparten distintas realidades que creo que igual aporta a la propia visión de cómo funcionan las universidades en nuestro país y de la necesidad de colaboración, claramente como lo plantea, efectivamente. Tiene un quehacer y una actividad que permite un grado de influencia importante dentro de la academia a nivel nacional y bueno, también se conversa con otros entes de otros países también. O sea, hay actividad y está muy activa de todas maneras. Ya lo mencionaste, sabemos que es un tema, la inteligencia artificial, solo un poquito danos una idea de proyectos o iniciativas o experiencias que ustedes estén llevando adelante que se relacionan y que pueden ser de interés y motivación para otros profesionales. Podríamos estar, creo que un buen rato conversando sobre inteligencia artificial, cómo hacer prompt y cómo lo hemos hecho y qué hemos hecho, la verdad, porque desde el primer momento, o sea, yo creo que como se dice en inglés, los early adopters, ¿cierto? Excepto que somos unos early adopters, partimos revisando tempranamente esto, cómo nos podía aportar, cómo nos podía ayudar. Y bueno, dentro de eso, bueno, justamente el año pasado en la IFLA, en lo que fue la parte de IFLA, hicimos una presentación con respecto a cómo ayudar a disminuir las alucinaciones en búsqueda de información aplicado a lo que es el repositorio académico. En ese caso puntual fue con respecto a tesis del ámbito forestal. Y los resultados fueron impresionantes, la verdad, porque en el fondo sabemos que ustedes saben que la inteligencia artificial se mide en base al consumo de token. Digamos, todo esto se paga, esto no es gratis. Y para poder usar la API, en este caso de OpenAI, ¿cierto? Pagamos para hacer estas pruebas y trabajamos con base de datos de vectores, qué sé yo. Comenzamos a evaluar los tokens, empezamos a complejizar. Creo que aprendimos a poder comprender también qué implica la ingeniería de prompt, ¿cierto? Trabajar con variables dentro de lo que es el prompt. Y bueno, los resultados fueron tan buenos, digamos, muy alucinantes. Definitivamente creo que lo que alucinábamos éramos nosotros, pero contamos con algunas limitaciones, que es, ¿por qué no abrir esto? Que creo que puede ser la pregunta que sigue. ¿Por qué no ampliarlo a todo el repositorio? Bueno, básicamente los tokens se cobran por token, pero decir que tenemos una cantidad de usuarios anuales en repositorio que nos puede hacer fácilmente quebrar. Es decir, hay que pagarlo y no sé si en algún momento esto pueda bajar los precios para llegar a la realidad de implementación porque es muy alto. Las preguntas son muchas las que recibimos, varios millones. Entonces, eso se traduce básicamente en el consumo. Y tú pagas como la cuenta de electricidad o del agua, lo pagas a fin de mes y eso nos puede complicar un poco la existencia desde ese punto. Pero eso pasa hacia afuera. También hicimos otro ejemplo con un chat en JS. Le sumamos un chat a JS en una revista en particular. Queríamos ver su comportamiento y la búsqueda es espectacular.
Y bueno, lo hemos conversado acá previamente en cuanto a que además tienes la cita, o sea, tus citas, podemos hacer la programación para que sepas qué artículo trata sobre una zona en particular, porque fue con respecto a la revista de urbanismo, cómo se manejan ciertas temáticas, qué sé yo. Es muy, muy, muy espectacular, pero tenemos esa limitación. Entonces, tenemos otro ámbito, son dos patas en este sentido, son dos ramas. Por otro lado, el consumo interno. ¿Para qué lo usamos internamente? ¿Con qué resultados? A ver, hicimos, y lo comenté acá, una extracción de contenido, así se le llama al scrapping, es la traducción de scrapping, es como extracción de contenido desde el portal de la universidad, enfocado particularmente en noticias, más de 50.000 noticias, con distintas páginas, y eso fue preparado en un prompt y le pedimos en este caso a ChatGPT, que nos ayudaran a desarrollar una programación en Python, y esta programación en Python luego fue ajustada por nuestro ingeniero, que es espectacular. Y pudimos extraer todas las noticias hasta un punto X, ¿cierto? Más de 50.000, como digo. Título, bajada y el contenido propiamente tal, para posteriormente hacer búsquedas de personas dentro de estas noticias. Y eso, o sea, ¿cuánto nos hubiese tomado en términos humanos haber hecho ese trabajo? Todavía podríamos estar, desde hace meses que se hizo esto, en poco rato, digamos, menos de un día teníamos todas las noticias descargadas y instaladas en una base de datos para poder ser consultadas. Y esto fue gracias al ChatGPT. Y bueno, como ya mencioné hace un rato, el tema de los agentes nos llamó la atención. Y bueno, nos dimos cuenta que podíamos tener, y podemos, imagínense ustedes, podemos tener agentes especializados por áreas temáticas. Entonces, un experto catalogador podría ser un agente, ¿cierto? Y después viene el catalogador y cubre el contenido. Entonces, corrige lo que hay que corregir, pero el adelanto ya está hecho. Creo que lo vamos a mostrar en el Congreso, pero hicimos un ejemplo con repositorio académico, donde colocábamos el PDF en una carpeta X y a través de distintos agentes, cada uno en su trabajo especializado, lo llegaba a subir al repositorio. Y con resumen, si no tenía resumen, con palabras claves, si tenía que incorporar algunas nuevas, hicimos ejemplos de ese tipo. Hasta ahora son ejemplos. No lo hemos sacado público porque claramente también eso se paga. Estamos viendo cómo resolvemos ese tema, cómo podemos llegar ahí. Pero es más fácil de manejar y el precio va a ser mucho más abordable que una consulta de millones de personas con respecto a algo. Creo que es más abordable. Y es un punto, o sea, el tema de los agentes es brutal, es impresionante. Y creo que acá quiero hacer un poco de promoción a la inteligencia artificial en el sentido de que los colegas no le teman a la inteligencia artificial, porque en el fondo la inteligencia artificial no hace las cosas por sí misma, alguien se lo tiene que decir, y para eso estamos nosotros. Entonces, creo que tenemos que estar bien preparados, tenemos que, bueno, como bibliotecarios tenemos un superpoder que es el de contar con información, pero ese superpoder lo tenemos que usar. Y creo que ese es el desafío, estar al día, saber cómo funciona esto, cómo lo podemos incorporar y en qué nos puede ayudar. Esos son criterios que la inteligencia artificial no tiene. Entonces, creo que es un gran aliado, pero hay que aprender a usarlo. Muchas gracias, Rafael. Realmente has sido un gran invitado para este primer capítulo de la cuarta temporada de YEPO. Te deseamos lo mejor en tu gestión y bueno, nos veremos en el Congreso en abril. Ese Congreso está accesible para todo el mundo, incluso fuera de las fronteras, porque uno puede participar en línea, incluso tener una certificación. Así que invitamos a todos los colegas a capacitarse y a estar atentos a las convocatorias del Congreso el de Bibliotecas Universitarias Especializadas. Muchas gracias por tu visita, Rafael. Eso, muchas gracias. Queda siempre mucho por decir, pero yo espero que esto también motive a buscar formas de comunicarse sobre las cosas que estamos haciendo. Sí, no, agradecerle a ustedes. Creo que es siempre interesante reflexionar y juntarse a conversar. Creo que nos aterriza en distintas ideas, nos da nuevas ideas también. Así que, no, felicitaciones. Creo que es un gran trabajo. Creo que nuestra comunidad tiene que apoyarlo, tiene que escucharlo y también esperamos que se sumen más auditores y le deseamos larga vida a Yepo, de todas maneras. Muchas gracias.